En principio deciros que la necrópolis de la ermita de Santa Clara está asociada a lo que es el edificio de la ermita, ¿eh? El edificio de la ermita de Santa Clara tiene una fundación posiblemente como iglesia cristiana a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, y tenía en origen un cementerio que presenta una particularidad, igual que la primitiva iglesia de Santa Clara, que no es lo que estáis viendo ahora mismo, porque lo que estáis viendo ahora mismo es de época barroca, ¿eh? El primitivo edificio de Santa Clara era un edificio de tradición mudéjar que tenía solamente una nave central, con un techo de artesonado de madera de tradición mudéjar. Bien, pues asociado a ese primer edificio de Santa Clara, en el año 2009, cuando el ayuntamiento rehabilitó el edificio y empezaron a rebajarse todos los terrenos que rodeaban a la ermita, apareció una necrópolis muy singular, que es una necrópolis que veis aquí, que se caracteriza por sarcófagos construidos con ladrillo, ¿eh? Estos sarcófagos aparecen muy próximos a lo que era el edificio antiguo de Santa Clara, ¿eh? Es una necrópolis de 40, hemos documentado 40 sepulcros dentro del recinto de la ermita y otros 5 en este vial de aquí, ¿no? Se caracterizan, como digo, por estar construidos con ladrillo, que son una construcción muy característica de época medieval y de tradición medieval, y presentan la particularidad de que la cubierta es de forma abovedada, ¿eh? Tienen una planta trapezoidal y presentan una cubierta de tipo abovedado que en algunos casos se conserva, pero en otros casos se han hundido hacia el interior, ¿eh? Aquí veis cómo esos ladrillos muchas veces se hunden hacia el interior. ¿Qué pasa con este tipo de cubiertas? Una vez que levantamos la cubierta de ladrillo, nos aparecen en el interior los cuerpos casi siempre enterrados en ataúdes de madera. La madera, como todos los tejidos orgánicos, incluso las vestimentas, se pierde, pero quedan restos de los cajones de madera porque aparecen alineados los clavos que aguantaban esa madera, incluso en muchos casos también los cerrojos de los ataúdes que caen sobre el cuerpo de los individuos. En varios de los individuos que hemos podido excavar dentro de los sarcófagos de ladrillo aparecen elementos de religiosidad cristiana, aparecen cruces de bronce y en este caso hasta un rosario, con lo cual hemos podido identificar este tipo de enterramiento dentro de los sarcófagos, que aunque son de tradición medieval, incluso muchas veces se asocian a poblaciones de otras confesiones religiosas, porque en Sevilla y en Toledo este tipo de tumbas aparecen también asociados a enterramientos judíos. En el caso de la ermita de Santa Clara, todos los elementos que aparecen dentro de los ajuares son de simbología cristiana, bien, pues esta necrópolis tan particular, que como digo, aparecen mucho más próximas al recinto de la antigua iglesia de Santa Clara, es una necrópolis que se puede fechar en torno a finales del siglo XV y a lo largo del siglo XVI. Pero en el siglo XVII, sobre todo en la segunda mitad, la ermita de Santa Clara sufre una reforma. El edificio se amplía y se construye ya lo que estáis viendo ahora, que ya es de época barroca, Es un edificio barroco con varias naves y con varias capillas anexas, ya en un estilo barroco. El antiguo artesonado mudéjar se cubrió además por una bóveda de cañón y hasta hace muy pocos años no se conocía ni siquiera su existencia. Bueno, pues asociado a ese edificio ya de época barroca, hemos documentado un extenso cementerio, con una alta densidad de enterramientos que están asociados ya a la población del barrio Alto, que prácticamente se había desarrollado hasta la calle Cruces. A partir de la calle Cruces y todo lo que rodeaba al recinto de Santa Clara, sabemos que era un extenso cementerio, que está funcionando desde esa época hasta que se clausura este cementerio, hasta 1806, que es cuando se funda el cementerio nuevo de la ciudad, que es el cementerio de Santa Cruz, que es el que ahora mismo está funcionando. Bueno, pues esos enterramientos del siglo XVII y XVIII, a diferencia de estas primeras tumbas de ladrillo, se caracterizan por los enterramientos en fosas simples excavadas en el sustrato natural, que es la arcilla roja local. Siempre en época cristiana se busca la tierra virgen, ¿no? Y en este caso es la arcilla roja. Los enterramientos se caracterizan porque son enterramientos casi siempre de cúbito supino, es decir, boca arriba, con las piernas estiradas y los brazos doblados, o bien con las manos sobre el pecho o sobre la cintura.
pero casi siempre aparecen con los dedos cruzados en actitud de rezo, ¿eh? Eso es una característica muy peculiar de los enterramientos cristianos. Y en muchos casos, además, nos aparecen ajuares de simbología cristiana, como cruces, cruces en el cuello, medallas y rosarios. Los rosarios aparecen o bien en el cuello o bien entre las manos. Eso es lo característico de los enterramientos cristianos. Sin embargo, hay un sector de la necrópolis de Santa Clara, que es un sector de la periferia noroeste, que se utilizó en un momento determinado para enterrar cuerpos que morían en mucha cantidad, ¿no? Y pensamos que pueden ser enterramientos de algún tipo de epidemia que mermó mucho la población y se tuvo que enterrar pues de manera apresurada. Entonces nos aparecen enterramientos en fosa común, pero tienen la particularidad de que las fosas comunes son siempre, casi siempre son de dos individuos colocados de cúbito prono, es decir, boca abajo, y con los cráneos orientados a los dos extremos de la fosa. Eso es lo más característico de la necrópolis de Santa Clara. Pensamos que pueden ser enterramientos de familiares por esa disposición que siempre tienen dentro de la fosa y porque en algunos casos además aparecen lechadas de cal que cubren los cuerpos y que están indicando precisamente que pueden ser muertes por epidemia. En este sector de aquí y sobre todo en la esquina noroeste de la necrópolis hemos documentado numerosos enterramientos en fosa común. Esa fosa que veis allí, ese enterramiento de ahí y este enterramiento de aquí son fosas comunes, son fosas donde hay dos individuos colocados, uno encima de otro. Si os fijáis, la característica de los enterramientos en fosa común de Santa Clara es que los dos individuos aparecen con los cráneos en los dos extremos de la fosa. Ahí veis un cráneo con un enterramiento boca abajo, que es muy particular de Santa Clara, y bajo los pies del enterramiento boca abajo hay otro cráneo y otro individuo que está colocado exactamente igual pero con diferente orientación. ¿Lo veis? Es un poco complejo de ver, pero está así. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Son dos enterramientos de cúbito prono, boca abajo, con los cráneos dispuestos en los dos extremos de la fosa. Pero una vez que se hagan los estudios antropológicos podremos determinar si se trata de individuos que tenían algún tipo de parentesco y saber si son de la misma edad o de diferentes sexos y todo ese tema, ¿no? Y en algunos casos, incluso, como os he dicho antes, las fosas comunes presentan una deposición de una capa de cal. Una capa de cal que es muy propio de enterramientos en épocas de epidemias, por temas de la peste o de tuberculosis, etcétera. Los sarcófagos que os he explicado antes, que pertenecen a la etapa más antigua, son unos individuos mucho más altos de los del siglo XVII. Entonces nosotros hemos planteado a lo mejor una hipótesis de que serían posiblemente poblaciones de personas que venían del Cantábrico. Porque sabemos que en el puerto de Santa María en el siglo XV y XVI, con todo el tema del comercio y el descubrimiento de América, había muchos marinos de tradición mercantil en el Cantábrico que venían aquí al puerto, porque además se sabe. Y además está la salida natural hacia el norte de la población, todo el tema del Camino de Santiago y todo eso. Curiosamente los enterramientos del siglo XVI son mucho más altos que los del XVII, pero aún así algunos antropólogos que han venido aquí a la necrópolis de Santa Clara y han visto los individuos me han dicho que son bastante robustos. El aspecto de los huesos y el esqueleto en general es bastante robusto. Hombre, pues el fin fundamental es que se conozca un poquito el patrimonio que tiene el puerto. Entonces yo creo que esto, el abrirlo al público y a los visitantes que ahora tú sabes que en verano pues vienen a nuestra ciudad, es también para que veamos y podamos ver in situ lo que está apareciendo aquí en estas excavaciones, antes de que se empiecen a construir la vivienda. También quiero aclarar una cosa porque yo sé que se ha creado una expectativa un poquito así, hablando de que mucha gente de las viviendas que van a acceder a una vivienda pues estaban preocupadas porque debajo iban a tener un cementerio. No, simplemente donde están apareciendo lo que son los enterramientos y esta necrópolis van a ser los viales, que eso es algo que yo creo que quiero tranquilizar un poquito a la gente. Y bueno, y ahora sí deciros que la verdad que se ha creado muchísima expectativa, nos han llegado muchísima gente con mucha curiosidad qué es lo que está apareciendo y por la importancia que tiene esta necrópolis y por las cosas que vamos encontrando como los ajuares y los enterramientos, pues yo creo que era interesante que se conociera y que se pudiera visitar. Sí os comento también que aparte de esta visita de este viernes, pues vamos a tener otra visita el próximo viernes, también en el mismo horario, de 9 a 11. Hombre, y yo creo que es una actividad bastante importante, además que entra dentro del ciclo de verano que está desarrollando Patrimonio Histórico a través de la divulgación del patrimonio.
Y yo invito a que vengan por aquí, a que vean realmente qué es lo que se está encontrando, que la arqueóloga que está realizando estas visitas y que está acompañando, la verdad que merece la pena, porque con sus explicaciones podemos comprender un poquito qué es lo que había aquí en el siglo XIX, porque hemos encontrado, como ya lo habéis visto por los medios que ha salido anteriormente también, se han encontrado restos de uniformes militares, luego la importancia que tenía el puerto en la época de la batalla de Trafalgar, también la importancia que tenía el puerto en cuanto al comercio con las Américas, porque se han encontrado en los ajuares medallas, se han encontrado rosarios, y nada, simplemente yo quedo a disposición de vosotros por si queréis preguntar algo. ¿Se ha habido algún tipo de avance más de la última visita que se hizo muy relevante, que se pueda destacar? Verás tú, sí, lo relevante es la importancia de lo que está apareciendo. Muy relevante todos los ajuares que están apareciendo, lo que son las medallas en el estado de conservación, que la verdad que aparecen en un buen estado de conservación, se están restaurando y la verdad que te encuentras verdaderas joyas, tanto como se dijo en su día de medallas que tienen que ver con América, como de rosarios que aparecen en perfecto estado, y yo creo que eso es muy curioso, que es otra cosa que se hará más adelante, que desde Patrimonio vamos a intentar hacer una exposición con todo lo que se está encontrando aquí, que también merece la pena el poder abrirlo al público para que sea visto. O sea, una vez que se termine... Una vez que se termine, porque ahora mismo se está restaurando, todo lo que está apareciendo aquí se está llevando al Museo Municipal. Una vez que se termine la restauración, pues vamos a hacer una exposición para que se pueda mostrar realmente qué es lo que ha aparecido aquí. Ya no es como aquí, que aquí estamos viendo realmente lo que son los restos y las tumbas y la posición que aparecen los restos, sino ya es realmente los ajuares y lo que está apareciendo, que tiene importancia, vamos. Vale, no se prevé